Martes en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Te pedimos que calmes las aguas donde están ríspidas, donde está la presencia del enemigo, sea tu fortaleza y tu paz. Toca nuestros corazones y danos la conciencia de vivir en paz, no de estar en violencia ni de pleitos, porque eso va rompiendo el corazón de los hombres y va separando a los hermanos. Toca, Señor, los corazones de cada uno de nosotros que siempre estamos pendientes a tu palabra y a tu presencia. Tú eres el poderoso Señor, tú eres el verdadero Rey. Ayúdanos a quitarnos esas tentaciones de poder, de manipulación, de hacer las cosas como queremos, a ultranza y pasando encima de los hermanos. Danos, Señor, la fortaleza para vivir en la verdad y en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Un video más en Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Lo que hemos visto y oído, primera parte en el tema de hoy. En la historia de nuestra humanidad han existido muchos y muy diversos maestros que han logrado atraer en torno suyo admiradores y discípulos, que han intentado repetir o incluso continuar sus obras, sus ideas, sus grandes instituciones. En ocasiones los discípulos han llegado a ser más brillantes que sus maestros. La sabiduría popular afirma que todo discípulo debe superar a su maestro, para demostrar de esa manera que verdaderamente se ha asimilado el saber o la habilidad de quien se ha dado la tarea de enseñar algo. Actualmente existen y seguirán existiendo maestros en todos los campos, en todas las artes, en las ciencias, en la filosofía y hasta en las religiones. En nuestros días muchas personas se dedican a compartir con los demás su ciencia, su saber, su destreza y todas sus habilidades, con la esperanza de encontrar discípulos capaces de perpetuar en el tiempo la memoria de quienes han sido sus maestros. Los discípulos de Jesús. Jesús también tuvo sus discípulos y no pocos. Detalla el Evangelio. Entre ellos había gente buena, inteligente, preparada, ricos y pobres. Unos eran pescadores rudos, de piel curtida por el sol y de manos encallecidas por el duro trabajo con las redes. Algunos leían y escribían con dificultad y seguramente muchas de las cosas que escucharon a su maestro quedaron en sus mentes sin comprender totalmente su significado. El Evangelio en ciertas ocasiones nos cuenta que Jesús dedicó tiempo extra para explicar a sus discípulos los signos y prodigios que iba haciendo. Incluso hay momentos en los cuales se sienten todos desconcertados, porque acarician en su mente la idea de volver a sus redes y a sus pescados, animados por el ejemplo de otros que no aguantaron seguir a Jesús. Conociendo a los apóstoles en el Evangelio, no es difícil sacar la conclusión de que son algo más que aprendices de una doctrina o de un oficio particular. Ellos no están llamados a competir con su maestro, con el afán de superarlo o al menos de conocer la perfección de sus ideas. Los discípulos de Jesús fueron invitados a otro tipo de experiencia, una experiencia que va más allá del simple aprendizaje. Ellos fueron llamados sobre todo a convertirse en testigos de alguien que sencillamente había cambiado sus vidas al punto de ya no pensar en ellos mismos, sin antes reconocer la presencia del Señor en lo más profundo de sus corazones. Cuando alguien se identifica con una persona, solo porque ha aprendido de ella, algunas ideas o habilidades no deberían llamarse discípulos, porque no se ha apoderado su corazón. El auténtico discípulo es el que logra ganarse el corazón de su maestro y a partir de ese encuentro único en la vida, empieza a vivir de acuerdo a los latidos de ese corazón. Se siente, se piensa, se sufre y se ama de acuerdo a las dimensiones del maestro. Se llega a una identificación tal entre maestro y discípulo que ya no hay distancias entre el corazón y la mente de uno y de otro. Los verdaderos discípulos de Jesús, por lo tanto, no se pueden reducir al pequeño grupo que lo acompañó durante los maravillosos años de su vida pública. La historia nos enseña que a lo largo de los siglos han surgido auténticos discípulos de Jesús, quienes luego de un encuentro íntimo y personal con él, ya no pudieron abandonarlo
y cargados de un singular entusiasmo, simple y sencillamente lo dejaron todo para no vivir más que para su Señor. San Pablo dice, como expresión sencilla y profunda de su experiencia de ser discípulo, para mí la vida es Cristo. Así reconoce que la propia existencia solo tiene sentido en la medida que permanece en el corazón de aquel que se ha ganado toda nuestra vida. Discípulos que son testigos. San Juan en su primera carta, citado al inicio de este capítulo, da su testimonio del discipulado, haciendo comprender que no hablará de algo que brota de lo más profundo de su ser. El verdadero discípulo es el testigo, por lo tanto se trata de hablar de lo que ha visto y oído, de lo que ha tocado con las manos, de lo que se ha comprendido con la mente y de lo que se ha aceptado con el corazón. El testigo verdadero será quien se ahorra las palabras, pues sus obras hablan de lo que el Señor ha ido haciendo en él y a través de él. El testigo nos enseña con sermones, el testigo no enseña con sermones ni con bonitas explicaciones sobre las cosas de Dios, más bien con su actuar. Se convierte en anuncio de aquel que lleva en su interior un huésped que ocupa en él su morada. El discípulo que se ha convertido en testigo de su maestro no alardea con las palabras ni la elocuencia de los discursos. En él no hay espacio para autosuficiencia y mucho menos para la prepotencia que se impone a los demás. Como discípulo, sabe guardar silencio para escuchar a su maestro. Es humilde para no imponer su voluntad y para dejarse guiar por los caminos que su maestro le indicará. Testigo de aquel que se ha ganado su corazón. El discípulo de Jesús no tiene más ojos que para su Señor. En el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy celebramos a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567 y fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torrens, con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño, Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía se pudo recuperar y fortalecerse con los años. La madre de Francisco fue Francisca de Boissy, y una mujer sumamente amable y profundamente piadosa. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en el año de 1661 y el mismo Papa lo canonizó en el 1665, a los 43 años de muerte. En el 1878 el Papa Pío IX consideró que los 3 libros famosos del santo, que son las controversias contra los protestantes, la introducción a la vida devota o Filotea y el Tratado del Amor de Dios o Teótimo, tanto como la colección de sus sermones, son verdaderos tesoros de sabiduría, declaró San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, siendo llamado el doctor de la amabilidad. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Francisco de Sales. Vamos con la rola del alma, Quema mi vida, de John Carlo. Adelante. Y todo nuevo lo puedes hacer, quema mi vida. En el chiste, un señor le gritaba a la televisión constantemente porque veía el fútbol, y mándala, y pégale, y sácala, árbitro vendido, me lleva. La mujer no le gustaba oír que su marido le gritara a la televisión, entonces le cortó el internet. El hombre ya no podía ver sus partidos, entonces se puso a buscar sus películas. Todavía servía su videocasetera VHS. Y puso una película y empezó a gritar, ¡no te metas a la iglesia! ¡No te metas a la iglesia! Ah, ya le empezaste a gritar a la televisión, le dijo a su mujer. ¿Ahora quién le estás gritando? ¿Qué película estás viendo? La de nuestra boda. Señor Jesús. En curiosidades, ¿por qué la fe necesita definiciones y fórmulas? La profesión de la fe no está llena de palabras vacías, sino de realidades. En la Iglesia se condensaron con el paso del tiempo fórmulas de fe, con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos en esta realidad. Sin formas fijas se diluye el contenido de la fe. Por eso la Iglesia da gran importancia a ciertas frases cuya redacción exacta se ha obtenido generalmente con gran esfuerzo para proteger el mensaje de Cristo de malos entendidos y falsificaciones. La fórmula de la fe pues son especialmente importantes cuando la fe de la Iglesia debe ser traducida a diferentes culturas y sin embargo debe ser perseverada en su esencia, porque la fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia. En curiosidades.
En la buena onda de hoy, pues continuamos en nuestro caminar, en nuestro trabajo en la diócesis, dentro de la pastoral vocacional y también en una preocupación importante para la unión de todos los grupos parroquiales en el servicio de la misma iglesia. Mandamos muchos saludos a todos nuestros hermanos que están haciendo lo propio y por supuesto preparándonos para la gran fiesta de Santa Polonia. Por cierto, el día de mañana celebramos la gran conversión de San Pablo, es el día del cursillista, por lo tanto también hoy que me encuentro con mis hermanos en la casa de cursillos dentro de la escuela de cursillos, daré un tema acerca de San Pablo en la palabra de Dios. Pues muchas gracias al Señor por todos estos dones que va otorgando en su iglesia, por esos pilares Pedro y Pablo de la misma iglesia que se sostiene hasta nuestros días. Vivamos nuestra fe y conozcamos su palabra. Recibamos la bendición, el Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, no se olviden darle like, clic en la campanita y por supuesto suscribirse, invitar a otros a que lo hagan. Gracias hermanos, bendiciones.